Amada iglesia, Dios te bendiga, ¿cómo te va? Aquí estamos nuevamente otro día más de culto. Quiero darle gracias a Dios por una oportunidad que renueva con nosotros, por darnos vida. Tenemos un día más para volvernos en amistad con Él. Tenemos un día más para buscarlo, un día más para reunirnos alrededor de su palabra, porque es su palabra la que necesitamos. Así que bueno, nada, le doy gracias por sus vidas y quiero que me acompañe al libro de Génesis. Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40, versículos 1 al 5. Título del mensaje: Procesos personales. Esta palabra me ministró mucho y quiero compartirla y espero que sea de bendición para su vida y que con corazón humilde la recibamos, porque es palabra de Dios. Procesos personales, Génesis 40. Espere que la busco yo. Libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Capítulo 40, versículos 1 al 5. Lo leemos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión, en la cárcel del capitán de la guardia, en la cárcel donde José también estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. José servía a los presos. Y estuvieron días en prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vamos a hacer una breve oración para pedir la guía de Dios. Espíritu Santo, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este momento. Te pido, Dios, que me concedas entregar esta palabra como tú quieres que sea entregada, que esta palabra pueda ser recibida como tú quieres que sea recibida, Señor. Que nos dé fortaleza para seguir, que nos dé ánimo pronto para seguir confiando, para seguir avanzando, para seguir creyendo, sabiendo que tú estás en control de todo, que tú tienes poder para glorificarte, para transformar cualquier circunstancia, por difícil que sea. En un instante tú puedes transformarla, Señor, en una gran bendición, Padre. Tú podrás el mismo, Señor. Te pido que estés obrando a favor de mis hermanos, que tú añadas vida a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esta oportunidad. Amén y amén y amén. Procesos personales, iglesia. Tenemos un Dios personal que trata con cada uno de nosotros. La historia de José comienza siendo este joven el preferido de su padre. Usted conoce la historia, yo también. Dios había derramado gracia sobre este joven, sobre José, y además le había dado dones maravillosos. Podemos ver cómo era la persona de José. José era obediente a su padre, José era cumplidor, responsable, respetuoso. José todo lo que hacía, lo hacía bien. Todo lo que le encargaba el padre hacer, él lo hacía perfecto. Y por si esto fuera poco, José interpretaba sueños. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que entrega dones? El Espíritu Santo entrega dones. Y José tenía el don de la interpretación de sueños. El error de este joven fue quizás contar esos sueños a sus hermanos, porque cuando José cuenta el sueño a sus hermanos no lo hace desde una manera inocente. Él sabía lo que esos sueños representaban. José sabía lo que esos sueños significaban para él, lo que hablaban de él, lo que estaban profetizando sobre su vida.
Esos sueños hablaban de su gloria, de su exaltación y de su poder en un tiempo futuro. Quizás lo que José hizo fue subestimar la reacción de sus hermanos. Pero para que toda esa grandeza llegara, este joven hebreo debía ser procesado por Dios. Y esos procesos duelen, esos procesos suelen ser incómodos y generalmente toca pasarlos en soledad. ¿Cómo toca pasar esos procesos en soledad? Y vamos a la primera etapa del procesamiento de este varón, ¿sí? Por odio, por envidia y por celos, los hermanos de José, ¿qué hacen? Lo arrojan a una cisterna. Génesis capítulo 37, lo leemos, versículo 19. Y dijeron el uno al otro, los hermanos de José, aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Quiero leer de nuevo el versículo 20. Ahora pues venid y matémosle y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Los que debían alegrarse con lo que Dios tenía planeado para José fueron precisamente los que se levantaron en contra. Los que debían apoyar al menor de sus hermanos porque él era el más chico, ¿sí? Lo que quisieron fue frenar el cumplimiento de esos sueños. ¿Y cómo terminó José? Solo, arrojado en lo profundo de un pozo. Mire qué tremendo. Solo, arrojado en lo profundo de un pozo y tirado por sus propios hermanos. Eso es terrible, eso es tremendo, ¿sí? Que sea su propia familia la que lo arroja y quieren matarlo. En la siguiente etapa del proceso de José, él pierde el mayor tesoro que puede tener una persona, que es la libertad. Él es vendido por sus propios hermanos y pasa de ser libre a ser esclavo. Él es reducido de la condición de preferido de su padre a ser tratado como un objeto, una mercancía, algo que se comercia, ¿sí? A pertenecerle a otro. Y la tragedia y la injusticia de la vida de José era de motivo de ganancia para los que lo rodeaban. Este joven quedó sin su túnica, esa túnica de colores hermosa, que era la imagen externa de la gracia que Dios se había derramado sobre él. Él quedó sin su túnica, sin su familia, separado de sus padres, separado de su tierra, despojado de su libertad personal y en completa soledad. Pero lo que jamás pudieron arrebatarle fue la presencia de Dios. Jamás, jamás nadie pudo arrebatarle la presencia de Dios. La gracia y los dones que el Señor había depositado en él, nadie se los pudo arrebatar. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? El temor que José tenía por Dios, su amor por el Señor, su fe en él, jamás fue afectado por los sufrimientos que le tocó padecer. En esta actitud me recuerda mucho a Job, que él perdió todo, se quedó sin nada. Encima, inclusive, no solamente quedó despojado de sus bienes materiales, sino que también se vio afectado en la salud. Pero él nunca permitió que nada de eso afectara su amor por Dios, su temor por Dios. Y vamos a la tercera etapa en los procesos de este varón. Muchos enseñan, hemos oído estas enseñanzas, que si amamos a Dios y le somos fiel, todo nos tiene que ir perfecto, un camino de rosa. Pero eso no siempre es así, iglesia. A José su amor y temor por Dios lo metió en peores problemas. Lo podemos leer en Génesis capítulo 39, versículos 1 al 4. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, cuando damos gloria a Dios. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.
Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Tremendo, tremendo que José eh, tenía una gracia especial dada por Dios. La Biblia nos muestra el carácter de este hombre. Él jamás cuestionó, él jamás permitió que las circunstancias que vivía, por difícil que fueran, que las injusticias que él soportaba, por tremendas que fueran, nunca permitió que eso afectara su corazón. Había algo en ese varón que Dios había puesto que por encima de todo problema que lo rodeara era inalterable, era nada lo afectaba, ¿sí? ¿Cuántos recibimos que el Señor nos permita ser así? Porque muchas veces somos permeables, lo digo desde mi propia experiencia. Muchas veces las circunstancias nos desaniman y permitimos que la duda entre, el desánimo, pero José no lo permitió, ¿sí? Yo recibo que el Señor me dé esas fortalezas, ese entendimiento espiritual. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí podemos ver el corazón de José, ¿sí? Su temor de Dios, su temor del Señor. Aquí podemos ver otra característica de José. Él era fiel en lo poco. Él era fiel en lo poco. Él agradaba a Dios en lo poco. Y dice la palabra que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Amén, iglesia. Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. ¿Qué está pasando acá? No lo leemos todo para no hacerlo tan extenso. Esta mujer insistió en seducir a José. José no quiso ceder a eso y entonces la mujer intenta tomarlo por la fuerza, él se resiste y ella lo acusa de violación. La mujer le cuenta a Potifar y Potifar le creyó a su esposa. Y dice que se encendió en ira. Versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Gloria a Dios. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El amor de José por Dios lo llevó a la prisión. No lo llevó a la fama, no lo llevó a la popularidad. El temor de José por Dios no lo llevó por un camino de rosas, sino que lo llevó a andar con cadenas y a vivir tras barrotes. Qué tremendo, iglesia. Su vida pasaba de tragedia en tragedia, de injusticia en injusticia, de dolor en dolor, pero Dios estaba con él. Eso es lo importante, que Dios estaba con él. Nada se había salido del control del Señor. Todo marchaba dentro del perfecto plan de Dios. Ese plan era perfecto ante los ojos de Dios, pero quizás no tanto ante los ojos humanos, porque uno ve que naturalmente este varón cada vez estaba peor. La llegada de José a la cárcel fue el punto más bajo en su vida. Era como que todo empeoraba, pero en realidad el cumplimiento de lo que Dios había planeado para este joven hebreo estaba más cercano que nunca. Cuando todo parecía perdido, era cuando todo estaba más cerca, a punto de cumplirse. Génesis 40, versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la cárcel de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes?
Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Aquí podemos ver que todo, perdón, lo que le ocurría a José, eh, era difícil y que si bien Dios estaba con él y él entendía, ¿sí?, que el Señor estaba con él en control de todo, él no era grato para él estar soportando toda esa injusticia. Por eso él le dice, acuérdate de mí, yo quiero salir de acá. No lo dice la palabra, pero podemos deducirlo. Él no quería estar en esa prisión, él no quería estar, no sé, llevando cadenas encima, él quería salir de ese lugar. Por eso le pidió, lo leo de nuevo, acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Continuemos la lectura. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus siervos y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Mire, otra injusticia más. Cuando finalmente se cumple el sueño del copero, lo que menos hizo fue acordarse de José. Pero aún ese olvido estaba permitido por Dios. Tuvieron que pasar 2 años hasta que la mano de Dios se movió a favor de su hijo, a favor de ese varón que estaba siendo procesado. Podemos ver que en la última etapa del procesamiento de José, él tuvo que ver cómo los sueños de los otros se cumplían y los de él, nada. Mientras los sueños de los otros se hacían realidad, los del pobre José parecían más lejanos que nunca. Y esto yo me atrevo a afirmar que debió ser la etapa más difícil para él. Ver que los sueños de los demás se cumplen y que uno tiene que seguir esperando, ¿sí? Y yo quiero dar testimonio en lo personal. Mi sueño era tener una familia, mi sueño era casarme. Y durante los 11 años que duró mi proceso, yo veía como en la iglesia todos se casaban, todos los varones solteros se iban casando. Y Dios permitía que estos varones no tuvieran traje y me pedían los trajes prestados a mí. Y yo veía mis trajes en el civil, mis trajes en la iglesia, siendo usados por otras personas y yo seguía ahí esperando. Y no fue algo fácil. Yo podría decir que sí, que yo estaba ahí feliz, pero no. Estaba feliz por mis hermanos, obviamente, pero había algo en mi corazón que me hacía, que producía cierta tristeza el tener que seguir esperando por el cumplimiento de mis sueños. Pero ese día llegó, iglesia. Quizás muchos de nosotros nos sintamos así, en los procesos que Dios permite, de injusticia en injusticia, de tragedia en tragedia, de soledad en soledad, amando a Dios pero en problemas, amando a Dios pero en aflicción, necesitando apoyo de los que nos rodean pero viéndonos en soledad.
sintiéndonos aprisionados por los problemas. Pero recibí de parte de Dios que el cumplimiento de tus sueños está por llegar. ¿Cuántos decimos amén? El cumplimiento de tu sueño, el cumplimiento de los sueños que Dios tiene con tu vida, hermano, hermana, están por llegar. Yo necesito hacer una aclaración. La Biblia nos muestra cómo José agradó a Dios, cómo José fue perfecto en todo lo que hacía, y a pesar de eso, soportaba injusticias, a pesar de eso, tenía infinidad de problemas, ¿sí? Y eso, por eso podemos decir que eran procesos de Dios. Otra cosa, iglesia amada, y yo tengo que hacer esta aclaración, es que uno no esté haciendo las cosas bien, es que uno no esté agradando a Dios y por causa de eso veamos un montón de consecuencias negativas que producen dolor. Esas consecuencias negativas no tienen nada que ver con el proceso de Dios, porque son consecuencias de dejar a Dios fuera de nuestra vida. Si perseveramos en temer a Dios, en amarlo, en buscarlo, en agradarle, y a pesar de eso nos vienen circunstancias difíciles, entonces confiemos que son procesos permitidos por Dios, pero que el Señor prontamente, ¿sí?, cumplirá lo que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros. Por muy lejano e imposible que esos sueños se vean a tus ojos, a los ojos del Señor están más cercanos que nunca. Los procesos de Dios son difíciles, iglesia, son incómodos. En esos procesos hay lágrimas, desilusiones, mucha soledad, pero nos acercan al cumplimiento. Amén. Nos acercan al cumplimiento. Vamos a leer ya para finalizar Génesis capítulo 41, versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Finalmente cuenta la Biblia que el rey de Egipto, el hombre más poderoso del imperio más poderoso de ese tiempo, tiene sueños que lo inquietan y no había nadie que interprete esos sueños. Y ahí, 2 años después, este varón, el copero, recuerda que en la cárcel había quedado alguien que lo ayudó a salir de la cárcel y que él había sido ingrato con ese alguien. Y ahí habla con Faraón y Faraón llama a José y lo hace sacar apresuradamente, de la cárcel. En un solo día José recuperó su libertad. En un solo día fueron mudadas sus ropas, de esclavo a libre. ¿Cuántos recibimos? Para nosotros y para ese ser querido, recibir que en un solo día esa vida sea transformada de esclavo a libre, de atado por el diablo a libre para servir a Cristo, a libre para hacer la obra de Dios. En un solo día la vida de José fue cambiada de reo a consejero del faraón, del hombre más importante de ese tiempo. ¿Sí? En un solo día la vida de este joven fue transformada de ser un don nadie a ser el hombre más poderoso de Egipto. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. El día del cumplimiento, el día de la exaltación, el día de la gloria de José llegó. Después de atravesar un camino largo de dolor, de angustia, de injusticia, de lágrimas quizás, de soledad, el día llegó. Y ese día está cercano, iglesia. Cuando el gran rey se acuerde de nosotros, cuando el gran rey se acuerde de tus lágrimas y te haga llamar.
Este joven hebreo comenzó siendo el preferido de su padre, pero terminó siendo el preferido del rey. Pero para que eso ocurriera debió atravesar un largo camino cargado de procesos difíciles, pero cada uno de ellos lo llevó más cerca del cumplimiento. Por eso confiemos, confía iglesia, porque el Dios de José es también nuestro Dios. El Dios de José es tu Dios y es mi Dios. Y Dios te ha dado dones, Dios ha derramado gracia, su gracia, la gracia de Dios sobre tu vida, sobre la mía. Dios tiene grandes planes con nuestras vidas. Por eso no permitamos que nada ni nadie nos desenfoque. En cada proceso de José, Dios estaba con él y en cada proceso nuestro, Dios está con nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por esta palabra que tú traes. Gracias, Dios mío, porque en la tarde de este domingo tú nos estás recordando, Señor, que hay procesos que debemos atravesar, Dios, que tú eres ese alfarero que está trabajando en la masa, trabajando en el barro, que somos barro, Dios mío, ayúdanos a ser barro dócil, ayúdanos, Señor, por favor te lo pido, a no desmayar, a no desanimarnos, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, que tú estás, Señor, para socorrernos, que no estamos solos, Dios mío, que aun cuando se levanta el entorno, que aun cuando el que debiera ayudarnos se levanta en contra, tú tienes poder para sostenernos, Padre, ayúdanos a guardar el corazón, por favor, te lo suplico, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú estés obrando prontamente en la vida de aquel que lo necesita y que como ocurrió con José, que en un solo día, Señor, la tristeza quedó atrás y comenzó el cumplimiento, Señor, de tus planes maravillosos, que así podamos decir, Dios obró. Yo hoy puedo dar testimonio, Señor, de que tú eres real, que tú eres verdadero, que tu boca no miente, Señor, que tú cumples sueños, has cumplido mis sueños, has cumplido los míos, los de mi familia, Señor. Tú eres real y verdadero, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú fortalezcas a aquel que se siente débil, aquel que se siente triste, aquel que está angustiado, Señor, que está quizás menguando en su fe, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, por favor, papá, multiplica las fuerzas de aquel que está en angustia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que así como pasó con José, el que está en esclavitud, en un solo día, Dios mío, se ha hecho libre. Que las cadenas caigan, Señor, que las cárceles espirituales se abran, papá. Que el gran Rey del universo, el Cristo glorioso, se acuerde de nosotros y nos llame y nos diga, sal fuera, como lo hizo con Zaqueo, Señor. Que aquel que está, Dios mío, atormentado por espíritus inmundos, alcance libertad, que la muerte, Señor, retroceda por la autoridad del Hijo de Dios que nos está llamando a la vida. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias. Gracias, Dios mío, por este mensaje. Gracias, Señor, porque este mensaje es para fortaleza propia y de mis hermanos, Dios Santo. Obra milagros en cada familia. Yo te pido, Señor, que tú estés guardando a cada uno de tus siervos, papá. En el nombre poderoso de Jesús, mi Rey. Ayúdanos a guardar el corazón, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a ser excelentes en toda circunstancia que nos toque estar, Padre. Queremos ser, Señor, como José. Queremos ser, Dios mío, personas que guarden el corazón, que seamos fieles en lo poco, para que tú nos pongas sobre lo mucho, Dios mío. A no despreciar las pequeñeces, Dios mío, sabiendo que en esas pequeñeces tú estás gestando todo lo grande que tú tienes para la iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos, bendigo cada familia, cada matrimonio, cada niño, cada varón, cada mujer. Bendigo, Señor, cada adulto mayor, Padre. Te doy gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus planes perfectos y maravillosos para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.